Hoy tengo el privilegio, amados míos, el honor alto, grande, de poder predicar la palabra de Dios. Así que a través de mis labios hoy oirán la palabra. ¿Quiere usted oír la palabra? Amén. Qué bueno. Le voy a pedir que esté atento. Le voy a pedir que me ayude también con su amén. Amén. Era para ver si estaban atentos. Muy bien. Bien, mis amados, hoy, antes de poder comenzar cualquier cosa y poder hablar y predicar la palabra, quiero decirles algo. Si estoy acá, es por pura gracia de mi Señor. Si hoy estoy aquí parado frente a ustedes, hay una palabra que resume todo. Se llama gracia. La gracia que fue derramada sobre mi vida. Y por ende, sobre la vida de mi esposa, también la vida de mis hijos, la vida de mi madre, la vida de mi hermana, de mis familiares. Porque la gracia de Dios es tan grande, amados, y tan preciosa y tan poderosa, que se derrama no solo sobre nuestra cabeza, sino que también es evidente para muchos que nos ven y muchos que dependen de nosotros. Amén. De esa gracia preciosa, el día de hoy vamos a hablar. Siempre tenemos poco tiempo. Me gustaría extender tanto este tema, pero el Señor me dé la sabiduría de Él para poder predicar de la gracia de Dios. Amén. Quiero que puedan buscar en sus Biblias, celulares o lo que tengan, ¿cierto? Efesios capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios y ponga mucha atención. Vamos a leer Efesios en el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y la vamos a leer con esta música de fondo que nuestro hermano acá está tocando. Te agradezco mucho, hermano mío, que estés acá tocando esta melodía preciosa. ¿Estamos ok con la palabra? Vamos entonces. Dice, salvos por gracia. Comencemos. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Gloria a Dios. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ponga atención, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿Pero cuándo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Aleluya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Gloria a su nombre. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, predicaré tu palabra. Santifica mis labios, Señor, para que solo hablen tu palabra, tu verdad. Me sujeto, Señor, todo mi ser, mis pensamientos sujetos al Espíritu Santo, para que sea usada, Señor, mi vida para traer una palabra a tu amada iglesia, de la cual soy parte y somos todos parte, piedras vivas de tu iglesia, mi Señor. Que el corazón de mis hermanos esté preparado para recibir una semilla poderosa en ti, mi Señor, que dará un fruto abundante, Padre. Muchas gracias, Señor, y tu nombre sea enaltecido, mi Cristo, mi Señor Jesucristo. Tu nombre sea enaltecido en esta predicación. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, gracias, mi Señor. Amén y amén. Tome asiento, mi hermano, por favor. Bien, hermanos. Wow, ya son las 13:25. Gracias, Señor. Vamos adelante. Primero, hermanos míos, cuando uno lee esta palabra tan preciosa, la verdad es que hay poco que explicar, porque la palabra de Dios se explica en sí misma. Leíamos la palabra y ya íbamos recibiendo ese mensaje hermoso de nuestro Padre Celestial, que a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo vino a manifestar su gracia. Esa gracia que, Señor, reconozco, si no fuera por esa gracia, yo no estaría acá. Hoy, dentro de la predicación, un poquito más adelante, les contaré algunos detalles, hermano, del testimonio de mi vida. Aquí está mi esposa, mis hijos, que son testigos de aquello, para poder engrandecer el nombre de mi Señor, para que podamos también a través de la vida de uno también poder conocer cómo opera esa gracia. Pero yo estoy seguro que si usted mira al que está a un lado y al que está al otro lado, usted solamente va a ver gracia, pura gracia del Señor. Y si usted conoce al que está al lado, va a poder reconocer aún más que es pura gracia del Señor. Porque es esa manifestación de esa gracia derramada por el Padre en nuestras vidas que nos permite estar aquí el día de hoy. Yo reconozco, hermanos, yo no debiera estar acá si fuera por consecuencia de las cosas que hice, de las decisiones que tomé. Yo no debiera estar acá. Por eso que bendigo el nombre de mi Señor cada vez que me paro en un púlpito, porque me recuerdo de dónde el Señor me sacó. Me recuerdo las maravillas que el Señor hizo en mi vida, y puedo reconocer en mi corazón que realmente mi Señor Jesucristo es tan digno de mi gratitud. Le debo mi vida completa. Estaba muerto en delitos y pecados, pero el Señor en su gracia me rescató. Ay, Señor, puede que sea un poco emotiva esta predicación. Es que cuando preparaba este texto lloré mucho, recordando cuál era el estado anterior y cómo es el estado actual. Pero antes de eso, quiero hablarles algunas cosas que son importantes. Primero, veamos el significado de la gracia. Gracia en el Antiguo Testamento, en el hebreo era la palabra gen, H-E-N. Y en el Nuevo Testamento es la palabra charis. Así es como normalmente se le menciona. Para nosotros
Estos términos significan originalmente favor o bondad, en especial si esta ha sido no ganada, es decir, no merecida. La palabra gracia, y esto lo voy a leer textual para poder ser fiel a esto, se usa para indicar el favor inmerecido de Dios para con el hombre. Y otra forma de describirla es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, pero mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Hay una concordancia en Strong, que es un diccionario para los que estudian la Biblia, que también dice así. Lo quise anotar porque dije, esto es muy exacto y un significado profundo. Dice que también la gracia puede ser llamada como la influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida. Todos los que hemos recibido la gracia del Señor, nunca más hemos podido ser iguales. El impacto de la gracia de Dios derramada sobre nuestras vidas hizo que nunca más pudiéramos ser iguales. Eso no nos ha librado de muchas veces equivocarnos en este camino de conocer los principios de la palabra de Dios, de conocer a mi Señor y de conocerme a mí mismo. Porque aunque recibí gracia, aún no estaba completamente listo, sino que procesos tenía que vivir para poder conocer a mi Señor, para poder conocer su palabra e incluso para valorar cada día más esa gracia que un día me rescató, que un día me trajo de muerte a vida. La gracia, amado mío, no se gana. No es por el esfuerzo que usted haga, no es cuanto se esfuerce. La gracia es dada por Dios, es un regalo, y para acceder a ella debemos tener la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, si usted quiere recibir la gracia, debe conocer a Jesucristo y debe tener fe en Él, porque a través de Él va a poder recibir esa gracia, aquello que usted no merece, ni yo tampoco merecía, pero que al Padre le place darnos por amor, por misericordia. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En el Antiguo Testamento tenemos muchos ejemplos de la gracia derramada del Señor, pero hay un ejemplo que me llamó la atención y lo quise traer para compartirlo. Imagínense que dice la palabra de Dios que hubo un tiempo antes del diluvio en el cual Dios se arrepintió de la creación y dijo: wow, veo a los hombres y veo la maldad de los hombres, y todo lo que piensan y tienen en su corazón es hacer la maldad. Entonces los voy a destruir, los voy a borrar de la faz de la tierra, todo lo que he creado. Pero dice la palabra, Génesis 6 versículo 8: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué significó esto? Significó que porque el Señor halló en Noé gracia y derramó su gracia sobre él, vino la salvación a través de la vida de Noé. La salvación de la raza humana, porque hasta ese momento el Señor exterminaría a toda la raza humana, a todos los hombres, a todas las bestias, todo lo creado. Pero el Señor en su gracia ve a Noé y dice: no, a través de Noé voy a manifestar mi gracia. Y mandó a Noé a hacer un arca. Animales fueron de todas las clases puestos en el arca. Esa arca que viene a representar la vida de Noé y del arca, un tipo de nuestro Señor Jesucristo,
Porque a través de nuestro Señor Jesucristo vino la salvación. Y en aquel tiempo a través de Noé y del arca vino la salvación. El Señor desde el principio nos estuvo mostrando su gracia. ¿Y cómo obraría esa gracia a través de la vida de Jesucristo? Noé fue un tipo. Noé halló gracia. Y Noé fue salvado por el Señor. Y junto con él, su familia. Y junto con él, la continuidad de nuestra historia como seres humanos. En el Nuevo Testamento muchos ejemplos también tenemos. Está principalmente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero miremos un segundo, miremos la vida de Pablo. Usted se recuerda que Saulo de Tarso era aquel hombre que perseguía a los cristianos, que los apresaba. ¿Para qué? Para matarlos, para exterminar el evangelio. Esa era la motivación de Pablo, por el celo que tenía. Y él pensaba que eso era mentira, que el evangelio de Dios era una blasfemia. Pablo, con todas las obras que hizo, estuvo presente cuando apedrearon a Esteban. Fue en dirección a Damasco con una carta para poder seguir apresando a los cristianos, para matarles. Pero aún así, con todo lo que él hacía en contra de mi Señor Jesucristo, con toda la maldad con la cual él operaba, pensando que hacía bien, ¿qué es lo que hace nuestro Señor? Nuestro Señor lo toma y hace un derramamiento sobrenatural de una gracia que vino a transformar a Pablo, el perseguidor, el asesino de los cristianos, en el apóstol para los gentiles, en aquel que predicaría como ningún otro en todo lugar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, el evangelio de Jesucristo. Entonces usted pregúntese cómo es posible que alguien que tenía ese corazón endurecido, que alguien que tenía esa maldad operando en el corazón, alguien que tenía años de letra en su mente que le hacían imposible ver la verdad, cómo el Señor en un momento, mientras él iba camino a Damasco a seguir continuando apresando a los cristianos, cómo en un momento el Señor derrama esa gracia sobre él. Una gracia tan impactante que lo transformó de ser el perseguidor y asesino a ser el hombre de Dios que predicaba con denuedo, con autoridad, la palabra de Dios. Un hombre que después de que tenía todo el conocimiento dijo: todo lo doy por basura por el conocimiento de Cristo que hoy tengo. Todo lo que sabía nada vale. Recibí la gracia de Dios, recibí el perdón de Dios, recibí la vida de parte de Dios. Y esa vida nunca más volvió a ser igual. Nunca más volvió a ser igual. No pudo ser igual. Ahí podemos ver un ejemplo claro a través de la vida de Pablo. Mira cómo escribía él después las cartas. Y había unos versículos que anoté y decía: por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, esto en Romanos, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que deba tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Es decir, él, que había sido criado a los pies de Gamaliel, con todo el conocimiento, él decía: no, hoy día que recibí esa gracia, esa luz, esa verdad, esa palabra, esa vida, yo les digo a ustedes, nadie tenga concepto más alto de sí mismo, sino más bien piense con moderación. Con moderación.
No vaya usted a pensar que el conocimiento que pueda tener lo va a salvar. Lo que lo salva es la fe, que por gracia es un don de Dios. Después sigue diciendo en Romanos, en otro versículo, dice: ¿qué concluiremos? Dice: ¿vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Eso quiere decir que cuando tú recibes esa gracia, ya no puedes seguir caminando de la misma manera. Hay algo que es de Dios, que fue depositado en ti. Y cuando tú caminas y te equivocas y te alejas del camino del Señor, hay algo que está puesto que no te permite seguir caminando. Hay algo que te redarguye en tu interior, porque recibiste algo que es del Señor y que te fue dado, y te hace recordar, y te hace volver en sí, y te hace darte cuenta: no, hoy solo recuerdo de dónde Dios me sacó y qué estoy haciendo hoy. Ay, Señor, gracias por esa gracia que derramaste un día. Solo pensar: no, mi Señor, me arrepiento y vuelvo a enderezar mi camino. Porque esa gracia, ese don, queda marcado en nuestras vidas para siempre, pero no para abusar de él. No para abusar de él. No para pensar que porque hoy recibí la gracia, mañana hago lo que quiero. No, porque la gracia es una manifestación de amor. Y la palabra dice que el Señor por amor nos perdonó. Y la palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. A mí se me perdonó mucho, amados. Mucho amo a mi Señor y procuro agradarle, no abusar de su gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y así, muchos versículos más. ¿Saben quién escribió todos esos versículos? El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Aquel que pasó de muerte a vida. Aquel que tenía una condición y por gracia ahora estaba en otra condición. Era hijo de Dios. Él escribió todo esto, pero Él es el mismo que también participó de apedrear a Esteban. Es el mismo. ¿Cómo puede darse eso? Los llevo a pensar un momento, amada iglesia. Piense en algún hijo, o en su esposa, en su esposo, un primo, un amigo, un jefe, un compañero de trabajo, por el cual usted no daría un peso, porque todo lo ha hecho mal, porque no importa las oportunidades que le han dado, y todo lo ha hecho mal. Le digo algo: la gracia de Dios está vigente para ese hijo, para esa esposa, para ese esposo, para ese compañero de trabajo, para ese jefe, para ese amigo. Y esa misma gracia que a Saulo de Tarso lo convirtió en un Pablo,
Es la gracia que hoy sigue vigente y el Señor, el Padre Celestial, quiere seguir derramando de su gracia. ¿Y sabe usted cuál es esa evidencia? Que usted y yo estamos acá. La mayor evidencia está cuando usted se mira al espejo. Ahí está la manifestación de la gracia de Dios. La manifestación de la gracia de Dios está cada vez que usted ve entrar un hermano nuevo por esa puerta. Algunos nunca antes habían pisado una iglesia y llegan acá y se encuentran con el amor del Padre, con el perdón de sus pecados, con que no ven su condición actual, sino que el Señor con esa condición los toma, los levanta, los limpia. Les pone un anillo en su dedo y les dice: ustedes ya no están más muertos, sino que ahora son hijos de Dios. Nosotros, hermanos míos, somos la iglesia de Jesucristo de este tiempo. Nosotros somos la manifestación de la gracia de Dios. No se ha derramado la ira de Dios sobre la tierra, porque está la gracia, que somos nosotros. Pero yo le pregunto, mi amado, ¿cuántos de nosotros tenemos un familiar que ya nos aburrió y decimos así: no, se lo entregué al Señor, ya no puedo hacer más, se lo entregué al Señor? Hermanos, ¿usted se imagina que Jesucristo pensara así? No, sabe que yo ya lo suelto. No, ahí mi Padre verá cómo lo hace. Pero qué tremendo sería. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la manifestación de esa gracia. Nunca se olvide, mi hermano, ni se canse de hacer el bien. Nunca se canse de predicar. Nunca pierda la esperanza. Nunca pierda la esperanza. Yo le voy a contar algo, mi hermano, y me voy a tomar 5 minutos para esto, y póngame atención. Les voy a contar un poco de mi testimonio para que usted vea que por aquel que no se da un peso, el Señor puede hacer maravillas. El Señor puede hacer maravillas. No uno en el Señor, el Señor en uno hace maravillas, porque de Él es la gloria y la honra. Cuando nací, en el año 81, vivía con mi mamita, solito, madre soltera. En aquel tiempo eso era muy difícil. Pasó que mi mamá fue la primera que recibió el mensaje del Evangelio, y a través de la vida de ella entró el Evangelio en la familia, de a poco, de menos a más. Cuando vivíamos, cuando yo nací, éramos muy pobres, pero muy pobre, y había mucha necesidad. Entonces mi mamita lo que mejor que halló es que en la iglesia donde asistíamos había una hermana, mi tía Erna, que le decía yo, que ella era del ejército, y ella me dio la oportunidad, el Señor me dio la oportunidad a través de ella de ir a un internado militar. A los 7 años, en segundo básico, empecé a estar en el internado militar. Así estuve hasta séptimo básico, como 6 años. Tenía ya 12 años cuando salí del internado militar. En aquel tiempo, mientras estuve en el internado militar, mi mamita dejó de asistir a la congregación y se alejó del Señor. Por lo tanto, cuando yo ya tenía 13 años y fui a octavo básico, ¿cierto? Mi corazón se llenó de rebeldía, se llenó de basura, se llenó de muchas cosas, pensamientos malignos, pensamientos violentos. Empecé a juntarme con personas que no debía juntarme, y desde los 13 años comencé a consumir drogas, a consumir alcohol, drogas de todo tipo, y a ser un hombre de juntas de gente violenta. Todos mis amigos eran todos violentos y andábamos solos por la vida, en realidad, adolescentes. Mi mamita trabajaba, hacía lo mejor que podía y estaba un poquito alejada del Señor. Fue así
como transité de octavo básico hasta cuarto medio. Mi madre, por mejor, me ingresó a un colegio técnico para sacar un título de contador del colegio. Lo que mi mamita no sabía era que en ese colegio todos mis compañeros eran todos delincuentes, drogadictos. Los profesores abusaron algunos de algunos compañeros míos sexualmente. No, gracias a Dios, no de mí, pero de mis compañeros yo lo vi. Eran drogadictos también los profesores. Y era como un antro de perdición. En medio de ese escenario, la única luz que vi fue la manifestación del amor que mi Padre Celestial me envió a mí, a la que actualmente es mi esposa, a Claudita. Iba yo en tercero medio. En aquel tiempo, en una riña, me cortaron mi cara. Aquí tengo las cicatrices, con una botella. Y eso afirmó mi vida con ella, porque recibí tanto amor de parte de ella, y yo la amé tanto también a ella. Entonces, cuando llegué a salir de cuarto medio a los 18 años, mi vida y mi corazón estaban llenos de maldad. Había sido un hacedor de maldad. También había sufrido el no tener un padre. Lo conocí a los 11 años. Yo me llamaba Emerson Mesa Mesa, y a los 11 años me llamé Emerson Tolosa Mesa. Entonces, créame que tenía motivos para estar rebelde. Me sentía, por lo menos yo, con los motivos para ser un rebelde, para ser violento, para refugiarme en amigos, en drogas, en fiestas, en alcohol, en excesos. Fue así como, saliendo de cuarto medio, Dios hizo el primer milagro, que después de yo ser así un joven bueno para la fiesta, pelo largo y estar perdido, me da por inscribirme al servicio militar. Y me inscribí en la Fuerza Aérea. Y cuando fui a presentarme, me quedé como voluntario. Hubo ahí una persona del ejército que me empezó a hablar y como que me entusiasmé. Y me quedé ahí. Ese año me quedé ahí. Mi esposita me esperó porque ya pololeábamos hace años. ¿Y qué es lo que sucede? Ese año fue el primer año que estuve un poco más libre de las drogas, y que también aprendí lo que era la disciplina. Aprendí algo que hasta el día de hoy me sirve mucho: someter mi voluntad a la voluntad de otro que en aquel tiempo era mayor. Hoy día entiendo que eso se llama obediencia, y no me cuesta obedecer a mi Padre, no me cuesta obedecer su palabra, porque el Señor me permitió pasar por ahí para recibir esa instrucción. Terminado el servicio militar en el año 2000, comienza el año 2001, y ¿sabe qué, amado? El peso del pecado se siente. El peso de la maldad se siente. Y una noche que mi esposa mi polola en ese tiempo, se quedaba conmigo en casa, no pudimos dormir, porque habían como unas potestades malignas que nos oprimían. No pudimos dormir esa noche. Y yo recordaba que mi abuela, que había recibido el evangelio por mi madre, todavía asistía a una congregación. Estos 30 años asistiendo a una congregación. Y fui a esa congregación al día siguiente con mi esposa. ¿Sabe qué me pasó? Cuando entré a esa congregación, yo sabiendo que había un Dios, porque cuando pequeño, y mi mamá todavía iba a la iglesia, me llevaba a la escuela dominical. Esa fue la semilla que me permitió jamás decir que no hay un Dios. La escuela dominical. Lleven a sus hijos a la escuela dominical. Llega el tiempo, me presento en la iglesia, y lo primero que vivimos fue algo impactante. Toda la iglesia cantando alabanzas. ¿Sabe usted lo que sienten las personas que vienen por primera vez y entran en medio de la alabanza? Yo lo sé, porque un día yo entré a una congregación en medio de la alabanza, y yo lo único que me acuerdo que hice fue llorar. Mientras caminaba por ese pasillo, lloraba, y me senté y lloraba, y empezaron a predicar y yo seguía llorando. Lloraba y lloraba. Algo se desprendía de mí en medio de la reunión. Fue así como tuvimos un primer año acercándonos y conociendo a mi Señor. Luego de eso,
mi esposa quedó, que en ese tiempo aún era mi novia, mi polola, quedó embarazada. Y nosotros sin guía, ¿qué es lo que hicimos? Nos avergonzamos y nos volvimos a apartar y nos fuimos más a la iglesia. Fue solo ese año, solo esos primeros pasos. Entonces, desde los 21 años y hasta los 29 caminamos lejos del Señor. Hoy voy a cumplir 38 años, así que saque la cuenta, no son tantos años los que he caminado de la mano de mi Señor. En aquel tiempo ya tenía a Benjamín, mi hijo, y mientras caminaba sin el Señor, fue engendrada mi hija Fernanda y nació mi hija Fernanda. ¿Sabe usted que la palabra dice que el estado postrero es peor que el primero? Esa palabra, como toda la palabra, se cumple. El estado de decadencia al cual llegamos como matrimonio, al cual llegué como persona, fue aún peor que el primero, porque en el primero era adolescente, era joven, pero acá ya era un hombre de 23, 24, 25, 26, 27, 28 años. Imagínese dónde caí de nuevo. Drogas, adicciones, fiestas, malvivir. Tremendo. Cómo la mente está tan entenebrecida, cómo el corazón se endurece tanto, cómo uno puede estar tan ciego, cómo uno puede estar tan atado, lejos del Señor. Por eso yo tengo misericordia de aquellos que no conocen al Señor y de los que están lejos, porque sé lo que es vivir lejos de Dios. Porque no tienes fuerzas para salir. Porque intenté muchas veces hacerlo y nunca pude. Pero un día, amados, en medio de todo lo que había hecho mal, en medio de todas las decisiones erradas que tomé, teniendo 29 años, un hijo de 8 años y una hija de 1 año, que es Fernanda, que ahora cumplió 10. Me encuentro en decadencia, adicto, con todas las finanzas quebradas completamente. Una cosa es llevarte mal con tu esposa y que tu esposa se lleve mal con su esposo, pero otra cosa es que se odien. Eso era lo que sentíamos el uno por el otro, durmiendo con el enemigo, como dice una película. Tremendo, mal. Pero en medio de todo eso, ¿sabe lo que recuerdo? Un día, como guinda de la torta, mi madre, que aún no volvía a caminar con el Señor en ese tiempo, me declara esto. Me dice: Emerson, tú eres mi Benoní. Significa hijo de mi tristeza. A ese punto llegó. Que tu madre te diga Benoní, hijo de mi tristeza. Ella sabía lo que estaba diciendo, pero en realidad no lo sabía, porque aún no estaba Cristo revelado en su corazón. Y yo recibí esa palabra sobre mi vida: Benoní, hijo de mi tristeza, a los 29 años. Entonces, amados, un día, estando en la casa con Claudia, filosofando sobre lo malo que era la vida y qué es lo que era la vida, nos acordamos del Señor. Volví en sí un momento y me acordé del Señor. Y le dije: Claudia, trae esa Biblia que tenemos por ahí, con una tapa toda rota, y la trajo. Pusimos las manos sobre la Biblia cerrada, y dijimos: Señor, si realmente tú estás ahí, si realmente tú existes, por favor, ayúdanos. Por favor, haz algo. Un día te conocimos, pero ya ni me acuerdo cómo es eso. Ten misericordia, Señor, ayúdanos. Háblame, dime algo con claridad. Cuando
Eso ocurrió. Abrimos la Biblia. Alguien por ahí, mi abuelita, no sé, me había dicho que si un día quería hablar con Dios, pusiera la mano en la Biblia, a orar al Señor, y después cuando la abriera, el Señor me iba a hablar. Ok, dije yo, amén. No dije amén, dije ok. Y lo hice así, amados. ¿Sabes qué? Termina esa oración, sacamos las manos de la Biblia, abro al azar la Biblia, ¡pum!, se abre y sale el libro de Proverbios capítulo 22 y dice así: los 30 dichos de los sabios. Y empiezo a leer y mira la respuesta del Señor: presta toda tu atención a los dichos de los sabios, concéntrate en lo que te enseño. Te agradará guardarlos en tu memoria y poder repetirlos todos juntos. Hoy te los hago saber para que pongas tu confianza en el Señor. Yo te he escrito, Él me escribió a mí, yo te he escrito dichos que contienen consejos y conocimientos para enseñarte a conocer la verdad, para que puedas dar un fiel informe a quien te pregunte. Y yo hasta ahí ya empezó a temblarme la pera, los labios, me empezó a temblar todo y empecé a leer uno por uno los 30 dichos. Iba en el quinto más o menos y mi corazón ya estaba quebrantado, derramado. Empecé a llorar, no pude seguir leyendo. Mi esposa apenas toda llorando, leía, seguía leyendo. Cada uno de esos dichos era un área de mi vida donde el Señor me decía con claridad lo que estaba establecido para mí, que no era lo que estaba viviendo, sino que había una gracia derramada ese día sobre mi vida, que nunca más iba a ser la misma. Me habló con claridad. El Señor, hermano, te habla con claridad. Su palabra te habla con claridad y te habla a ti. Ahí dice versículo 20: yo te he escrito, yo te he escrito. Él lo escribió para mí, Él lo escribió para ti. Ese día fui libre. Han pasado 8 o 9 años, nunca más he consumido una droga. No sé lo que es un síndrome de abstinencia, porque no lo tuve. Porque el Señor de los cielos le plació en ese momento, en ese día, hacerme libre. Yo puedo decir, usted está en droga, el Señor lo puede hacer libre si a Él le place, en un momento, en un segundo. Al día siguiente había reunión en la iglesia. Le dije a mi abuela, y había reunión en la iglesia. Y una vez más caminamos a la iglesia. Y cuando entramos fue lo mismo, todos cantando alabanzas. Y para mí también fue lo mismo, porque lloré como 3 reuniones seguidas. Entré y caminaba y sentía la presencia de Dios. Y eran 9 años más o menos de estar en un desierto seco. Eran 9 años de estar muerto. Y el Señor me resucitó. Y estaba sediento. Tenía hambre y sed de justicia de Dios, de amor de Dios, de poder de Dios, de su presencia. Ese mismo año, Instituto Bíblico. Ese mismo año, en mayo, porque esto fue como enero, seminario de matrimonio. Y el Señor hizo lo imposible, que mi esposa me perdonara. Hizo lo imposible, que mi esposa me perdonara. El Señor lo hizo. Y el Señor lo puede hacer de nuevo. Así comenzamos una nueva vida. Tantas cosas bellas han pasado en el Señor. ¿Y sabe qué? En el camino con el Señor también me he equivocado algunas veces. También he tenido que arrepentirme.
de tantas cosas que, así como Él me hizo libre en ese momento de muchas cosas, todavía sigue trabajando conmigo en otras. Él se lleva siempre toda la gloria. Esto, amados míos, esto es la gracia de Dios. Esto es la gracia de Dios. La gracia que se manifiesta en nuestras vidas hoy y a través de la iglesia que somos nosotros, para bendición de muchos. Sea consciente de la gracia. Sea consciente de sus palabras. Madre, padre, que estás aquí en medio, no le digas a tu hijo Benoni, sino dile que él es un hijo de Dios, que el mismo Dios que por su propósito guardó mi vida cuando me cortaron mi cara, es el mismo Dios que guarda a tus hijos cuando andan lejos de casa. Que el mismo Dios que hizo que mi esposa me perdonara es el mismo Dios que hoy puede hacer que el tuyo o la tuya te perdonen. Que es el mismo Dios que está disponible con una gracia abundante para hacer de tu vida algo mayor. Que un día tú darás testimonio delante de otros de lo que el Señor hizo en tu vida. Y podrás decir: esta es la gracia de Dios, que aunque yo estaba muerto en mis delitos y pecados, el Señor derramó su gracia sobre mí y me perdonó. Yo merecía estar en la cruz. Yo merecía que me clavaran. Yo merecía los azotes. Yo los merecía. Por eso amo, honro y glorifico el nombre de mi Señor Jesucristo, porque Él pagó el precio de mi maldad. Él pagó el precio, amados. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Nunca te canses, iglesia, de hacer el bien. Nunca te canses de orar y bendecir y profetizar sobre la vida de aquellos que hoy están lejos, de los que hoy están muertos. Nunca se aparte de ti la misericordia. Nunca se aparte de ti esa misericordia con la que el Señor te miró a ti, con la que el Señor me miró a mí. Sino que podamos todos juntos manifestar esa gracia de Dios, no con juicio, sino que con amor. Quiero pedirle que se ponga de pie y que incline su cabeza. Incline su rostro. Quiero pedirle que recuerde la gracia que fue derramada sobre su vida. Quiero pedirle que recuerde aquel momento en que el Señor derramó la gracia sobre tu vida. Recuerda tu estado anterior. Recuerda de dónde Dios te sacó. Recuerda cómo en medio del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso viste una mano que te tomaba y te sacaba de ese lugar y te daba la oportunidad que tú no merecías, la oportunidad que tú no te ganaste, la oportunidad que está ligada al propósito de Dios. Que el Espíritu Santo traiga a conciencia hoy la gracia que fue derramada sobre ti, para que puedas caminar consciente de quién tú eres, de quién es el Señor y cuál es la gracia que fue derramada sobre ti. Esa gracia que nunca más te ha permitido caminar de la misma forma, porque hoy eres hijo de Dios. Por gracia, por fe, eres hijo de Dios.
Y que esa gracia que opera en tu vida sea la misma que el Señor derrame sobre la vida de aquellos que tú has estado orando, sobre la vida de aquellos que no le conocen y sobre la vida de aquellos que se han alejado de casa, se han alejado del Padre. Recuerda, iglesia, que esta gracia se cuida, se honra, que esta gracia no es para abusar. Si hoy como congregación hemos recibido un tiempo precioso del Espíritu Santo en cada una de las reuniones, eso es por gracia. Si hoy te levantaste y estás con salud, estás bien, es por gracia. Si aún aquellos que tú amas y que no conocen a Cristo están vivos, es por gracia. Si hoy llegaste a este lugar, es por gracia. Si no tienes el pago de lo que te mereces, es por gracia. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo, que pagó el precio de mi maldad. Bendito sea mi Padre Celestial, que ha derramado gracia sobre mí, y no lo que merezco, sino gracia abundante. Gracias, Padre Santo, porque derramaste tu gracia sobre mí. Gracias, mi Señor, porque esto es tuyo, mi Dios, para que ninguno se gloríe. Es tuyo, mi Señor. Para ti sea toda gloria y toda honra. Padre, oro. Para finalizar, oro, Señor. Oro por esta iglesia preciosa. Oro, Señor, para que mis hermanos puedan tener, Señor, activado en su corazón, en su espíritu, la gracia de Dios. Para que nunca olviden esa gracia que fue derramada. Para que honren, Señor, esa gracia derramada y puedan caminar, Señor, lejos de la maldad, porque ellos fueron traídos de muerte a vida y ya no podemos vivir igual. Gracias, Señor, porque con este ejemplo se explica en parte esa gracia preciosa, lo que tú hiciste en nuestras vidas, Señor. Todo esto, Señor, se ha dicho para glorificarte a ti, Padre Celestial, y para glorificarte a ti, mi Señor Jesucristo, por tus méritos, Señor, por tus méritos, Señor. A ti sea dada honra y sea dada gloria, mi Señor, por todos los siglos. Gracias, mi Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, les pido que lo que les conté no salga de acá solamente para glorificar el nombre de mi Señor. A veces es bueno exponer algunas cosas que, aunque sean vergonzosas, por una parte, le dan toda la gloria a mi Señor por otra. Y como nos enseñaba nuestro apóstol Germán, cada vez que usted dé su testimonio, usted piense: el Espíritu Santo lo hará otra vez. Así que si hoy este testimonio fue entregado para la gloria del Señor, el Espíritu Santo lo hará otra vez. Y el Espíritu Santo lo hará otra vez. Y el Espíritu Santo lo hará otra vez. Amén. Amén.